Vamos a problemas de circuito serie y paralelo. Muy tomado, muy tomado. Esto es lo que tenés que saber. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a empezar resolviendo problemas de circuitos desde lo más fácil hasta lo más difícil. Empezando por este circuito que tengo acá, que es lo más fácil que te pueden tomar, con dos resistencias. No toman con dos resistencias, toman con tres, pueden tomar con cuatro también. Con dos no, porque es muy fácil, pero tenés que saber esto para entender lo que sigue. Entonces te explico el circuito que estoy poniendo acá. Vos fíjate, son dos resistencias, están en serie, hay una pila de 10 voltios, te dan el valor de las resistencias, 2 ohmios la R1, 8 ohmios la R2. Ohmios se pone así, con la letra griega omega. No sé por qué, a alguien se le ocurrió, ¿viste? Y quedó así. Bueno, te lo aclaro, Vos podés escribir la palabra ohms, no se pone. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te piden de este circuito? Que calcules todo. Fíjate, el voltaje en cada resistencia, la corriente en cada resistencia, la potencia en cada resistencia, la potencia total consumida por el circuito, todo. Repito, este es un problema, no es de parcial, es un problema para practicar. Después voy a ir haciendo problemas un poquito más difíciles hasta llegar a los problemas de parcial. Empezamos. Primera cosa que hago, saco la R total del circuito. La R total, también llamada R equivalente. Vendría a ser ¿qué cosa? La resistencia que reemplaza a estas dos. Tengo un circuito serie, entonces fíjate en las fórmulas que te di en el otro video con circuito serie, la resistencia equivalente o la resistencia total. Se suman las resistencias. Acá lo hago, mira. Calculo la R total, R1 más R2, 2 ohmios más 8 ohmios, 10 ohmios. ¿Qué calculé? La R equivalente del circuito. ¿Qué significa esto? Que si yo saco la resistencia de 2 y la resistencia de 8 y reemplazo eso por una resistencia de 10 ohmios, es lo mismo. La de 10 ohmios equivale a la de 2 con la de 8 al lado. ¿Estamos de acuerdo? Calculé la R total. Vamos a ver ahora, me piden las corrientes, me piden los voltajes. Bueno, vos fíjate una cosa, la corriente sale de la pila, da vueltas por el circuito, vuelve a pasar por la pila, pasa por las resistencias, da vuelta por el circuito, no se frena nunca. ¿Cuándo se frena? Cuando le saco la pila. Acordate que lo que circula es la corriente, el voltaje que hace, el voltaje de la pila, empuja. Entonces, la pila es la que está empujando a las cargas para que circulen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo calcular esta I total, porque, digamos, es la I que circula por el circuito. ¿Cómo lo hago? Siempre planteo ley de Ohm. B igual I por R, ley de Ohm, pero ahora la aplico a todo el circuito con la R equivalente o la R total que acabo de calcular. Fíjate, B igual I por R, entonces para todo el circuito B total es I total por R total. B total, ¿qué es? El potencial total. O sea, el voltaje de la pila, los chicos le dicen voltaje. El verdadero nombre es diferencia de potencial. Te lo aclaro, se lo puede llamar tensión también. Acordátelo porque te puede aparecer en un parcial sabiendo que la tensión es tanto. Tensión eléctrica, viste que a veces se dice que el enchufe tiene 220 volts de tensión. Bueno, entonces, este es el voltaje de la pila. Diferencia de potencial. En vez de hacer I por R, ahora hago I total por R total. La I total es lo que quiero calcular, la R total la tengo, la acabo de calcular, son 10 ohmios. Entonces, los 10 volts, que es el voltaje total de todo el circuito, que lo da la pila, es la I total que circula por todo el circuito por los 10 ohmios. Despejo la I total de acá, paso dividiendo, entonces volts dividido ohmios da amperes, que a veces la gente pregunta, che, no entiendo, ¿cómo son las unidades? No te preocupes. Si vos dividís voltios dividido ohmios, te da ampere. Punto. Entonces, la I total es un ampere. Calculé. ¿Qué calculé? Esta corriente. La corriente que va por todo el circuito. Ahora, ¿con qué me conviene seguir? Bueno, esta corriente también pasa por la R1 y pasa por la R2. Entonces, esta misma corriente de un ampere también es la corriente que pasa por la R1 y también es la corriente que pasa por la R2.
Entonces, ya calculé las corrientes. La corriente que pasa por la resistencia 1 es 1 ampere y la corriente que pasa por la resistencia 2 también es 1 ampere. ¿De dónde saqué esto? De las fórmulas para circuito serie. ¿Te acordás que los voltajes se sumaban, pero las corrientes eran iguales? Sigo. Ahora viene, entre comillas, la parte difícil, que es calcular los voltajes. O sea, ¿qué te están pidiendo calcular? El voltaje en cada resistencia, también llamada diferencia de potencial en cada resistencia. ¿Qué es lo que te están pidiendo? Lo que te están pidiendo es esto. Si vos agarrás un voltímetro, o sea, es un aparato que mide voltios, en la vida diaria se llama tester, es un aparatito que tiene una llave que se gira, vos lo podés poner en voltios, lo podés poner en amperes, lo podés poner en ohmios. Entonces, depende en qué lo pongas, él te mide ohmios, te mide amperes, o sea, corrientes, te mide resistencias, te mide lo que quieras. Yo lo pongo en voltios. Entonces, tiene dos piruchos, dos cositas metálicas, que uno toca entre dos puntos y te dice, por ejemplo, el voltaje. Entonces, lo que te están pidiendo es, ¿qué voltaje hay acá? A veces llama caída de voltaje en la resistencia, a veces llama diferencia de potencial en la resistencia, a veces llama tensión en la resistencia. El verdadero nombre vendría a ser caída de tensión en la resistencia o diferencia de potencial. Acordate que uno no habla del potencial en un punto, uno habla de diferencia de potencial. Entonces, yo toco acá y toco acá, quiero saber cuánto va a marcar el tester. Toco acá y toco acá, entre estos dos puntos quiero saber la caída de voltaje. Eso es lo que me están preguntando. ¿Qué hago entonces? Ley de Ohm, pero, o sea, V igual I por R, pero aplicada a cada una de las resistencias. Empiezo para la R1. V en R1 y en R1 por la R1. Ley de Ohm. Reemplazo lo que tengo. V en la R1 es la corriente, la C, es 1 ampere, por los 2 ohms, que es lo que vale la resistencia de la R1. Entonces me da esto por esto, ampere por ohmios me da volts. El voltaje en la R1 es 2 voltios. Esto es lo mismo que decir que la tensión en la resistencia es 2 voltios. Esto es lo mismo que decir que la caída de voltaje en la primera resistencia es 2 voltios. Sigo, vamos a la otra resistencia, la R2. Lo mismo, planteo la ley de Ohm para la R2. Fíjate lo que tengo, V igual I por R, pero todo para la R2. Entonces, V en R2 igual a I en R2 por la R2. La corriente en la R2 es la misma corriente del circuito, 1 ampere, solamente que la R2 vale 8 ohmios. Listo, el voltaje en R2 me da 8 voltios. O la caída de voltaje en la resistencia 2 me da 8 voltios. Vos fíjate una cosa. Importante, para los circuitos en serie los voltajes se sumaban y eso tenía que dar el voltaje total. Entonces, vos fíjate, 2 voltios más 8 voltios me da los 10 voltios, que es el voltaje total de la pila. Una cosa importante, vos fíjate que a veces los chicos dicen esto y está bien. Aníbal, vos calculaste el voltaje en la R1, te dio 2 voltios, pero como los voltajes sumados tienen que dar el voltaje de la pila, o sea, el voltaje total, yo ya sé que si el voltaje de la pila es 10 y este es 2, entonces el voltaje en la otra resistencia tiene que ser 8 voltios. Correcto, correcto. Y ese tipo de razonamientos se pueden hacer. Te ahorras toda esta cuenta. Que acá, bueno, acá no es complicada, pero en algún problema donde el circuito es más largo, más complicado, tiene resistencias en serie y en paralelo, a veces ese tipo de cosas te puede salvar. Y esto también, acordátelo, es una de las frases importantes para circuitos. La frase es esta: los problemas de circuitos no tienen una única manera de resolverse. A veces hay un camino para resolver y a veces hay otro camino. Por ejemplo, hay problemas que se resuelven de entrada sacando la R equivalente, como hice yo ahora. Y hay maneras a veces de resolver el problema sin sacar la R equivalente. En este caso, yo saqué el voltaje en la R1 haciendo esto y el voltaje en la R2 haciendo la misma cuenta. Pero otro chico podría haber dicho, no,
Si yo calculé que esta es 2, listo, ya sé que este es 8, porque 8 más 2 me da 10. Entonces, repito la idea. Los problemas de circuito no siempre tienen el mismo camino para ser resueltos. Y esto sabelo porque a veces la gente sale del final y dice, che, el problema de, ¿viste el circuito que tomaron con las dos en serie en paralelo? ¿Cómo lo resolviste? Yo primero saqué la R total, después hice esto, y el otro dice, no, yo calculé esto, esto y esto, y el otro dice, no, entonces pará, lo tengo mal. No necesariamente, puede ser que sí, pero no necesariamente. Che, ¿y la potencia te dio 40 watts? Sí, a mí también. Bueno, puede ser, porque todos los caminos conducen a Roma. O sea, los problemas de circuitos tienen a veces distintos caminos para resolverse. Bueno, sigo entonces. Calculé los voltajes en las resistencias, también llamada caídas de voltaje en las resistencias, también llamada caídas de tensión en las resistencias. Vamos a las potencias. La potencia es B por I o RI cuadrado o B cuadrado sobre R. Cualquiera de las tres fórmulas. ¿Cuál uso? Cualquiera de las tres. La que me convenga. Si tengo B por I, tengo B y tengo I, el voltaje y la corriente, y bueno, uso B por I. En este caso yo tengo el voltaje, tengo la resistencia, tengo la corriente. Entonces puedo usar cualquiera de las tres fórmulas. En este caso, por comodidad, dice, bueno, qué sé yo, B por I, porque tengo el voltaje, tengo la corriente. Entonces, empiezo. La potencia consumida por la R1. Aclaración también importante. Se habla de potencia consumida, potencia gastada, potencia entregada o a veces potencia disipada. Te aclaro porque estos nombres a veces aparecen en los parciales, a veces aparecen en el final. Y el tipo levanta la mano y dice, perdón, donde dice potencia disipada por el circuito, ¿qué me están pidiendo? Respuesta, amigo, usted lo tiene que saber. No, ¿es la potencia gastada? Sí, máster, es la potencia gastada, potencia consumida, potencia entregada, potencia disipada, es lo mismo. Pero a veces estas cosas lo ponen nervioso al tipo porque es la primera vez que el hombre escucha esta palabra y se pone nervioso. Bienvenido a Biofísica. Sigo. Máster, estábamos en las potencias. B por I para el R1. Bueno, entonces, B por I, el voltaje por la corriente, 2 voltios por 1 ampere, 2 watts. Acordate, las potencias van en watts. 2 watts. Sigo. Para la R2, la misma historia. B en R2 por I en R2 me da 8 voltios. Es el voltaje en la R2 por 1 ampere. Listo, 8 watts. Calculé la potencia consumida en la R1. Calculé la potencia consumida en la R2. Última cosa también importante. Semifrase del millón para circuitos. Cuando preguntan la potencia total consumida por el circuito o la potencia total disipada por el circuito o gastada o llámala como quieras. Para calcular eso, ¿puedo sumar las dos potencias? Respuesta, sí. Justamente, la potencia total gastada por el circuito, consumida por el circuito, entregada por el circuito, disipada por el circuito, es la suma de las potencias. Y aclaración también, que esto a veces la gente lo pregunta. Che, ¿esto es solo para resistencias en serie? ¿O si el circuito tiene resistencias en paralelo, también la potencia total es la suma de las potencias? También, siempre la potencia total consumida por el circuito es la suma de las potencias. Estén las resistencias en serie, estén en paralelo, estén como estén. Entonces, la potencia total sería 10 watts, la suma de las dos. Última cosa, y acá termino con este problema. Un chico podría decir, che, me piden la potencia total. Bueno, entonces puedo usar, digamos, B por I, pero para todo el circuito. B por I, digamos, yo tengo el voltaje de todo el circuito, son los 10 voltios de la pila. Y la corriente de todo el circuito es la que acabo de calcular, 1 ampere. Entonces hago B por I. ¿Puedo hacer eso? Claro, perfecto, lo puedes hacer. Entonces, B por I, 10 voltios por 1 ampere, te da 10 watts. Lo que sí, esa es la potencia total consumida. Si a vos te piden la potencia total consumida, podés hacer eso. Si te piden la potencia de cada resistencia, entonces tenés que calcular la potencia de cada resistencia en forma individual. Fin del ejercicio. Vamos ahora a otro con
resistencias en paralelo.